Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Muy buenas a todos y a todos. Quitamos en un nuevo programa de Alderiques que nos presta por la vida porque entamamos y retornamos a hacer este formato que llamemos dual, que ya que estamos grabando para Alderiques Radio y para Alderiques Televisión. Los que estáis viendo ya en televisión, tenemos aquí hoy a un convidado al que vamos a dar la bienvenida, que es el periodista, traductor y muchas otras cosas, Paco Álvarez. Paco, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas, gracias a vosotros por convidarme a compartir este espacio. Dámoste la bien llegado a lo que lle Alderiques Radio y Televisión, porque estamos trabajando este formato dual. A lo primero queríamos entrugarte, Paco, antes de entrar en farina, ¿cómo estás llevando esto de la andancia, estos momentos que estamos pesiados en casa, muchos concellos? ¿Cómo lo estás viendo toda esta historia que llevamos ya un año arrastrándola? Pues yo en el plano personal estoy viviéndolo con más o menos con normalidad, porque como comentaba con algún collacio, la mi vida en general, desde el punto de vista socio-laboral, en los últimos tiempos, desarrollóse o bien desarrollándose en cierto modo también dentro de lo que lleva un confinamiento, ¿no? Yo vivo solo en este momento, trabajo en casa, con lo cual pues tampoco hay muchas diferencias en ese aspecto, ¿no? Y que la andancia pues está condicionándome un poco lo que es el ritmo normal de movimientos, por lo menos a efectos laborales. Pero evidentemente, como cualquier otra persona, pues estoy viviendo esta situación con desconocimiento, porque estamos delante de una crisis sanitaria importante. Yo creo que también delante de una crisis económica que, si no se tomen medidas bien CEO y bien eficaces, pues puede llegar a ser una crisis descomunada. Por eso que prestábamos hablar contigo, Paco, porque como decíamos, Paco Álvarez, periodista, traductor, también trabajas mucho lo que lleva la literatura. Hay que hacer acordanza a la gente que en el 2015 ganaste el premio Josefa Sobellanos por esa obra que tuvo un éxito descomunado, Lluvia de agosto, que falaba de la vida del anarquista español Buenaventura Durruti. Ahora más recién los sardinos de la Lluna del año 2020, del año, vamos a decir, el año EGAFU, este pasado, vaya año que vivimos, también ganó el premio Josefa Sobellanos. Lo que sí nos llama la atención, porque ya es traductor de italiano, un idioma per guapo y vamos, que nos presta por la vida, porque, bueno, la gente siempre dice eso de que ye per sencillo, tienes que valtear esa historia porque la gente piensa, no, voy a Italia y ye per sencillo. A lo primero, el italiano no es un idioma tan sencillo, ¿no? No, yo diría que no. En apariencia sí, pero tiene una identidad y una fisonomía propia, ¿no? Respecto al castellano, al asturiano, pues es evidente que son las tres lingües romániques, lingües fies del latín, pero una cosa es chapurrear un poco en el italiano y otra cosa es conocer el italiano a nivel interno e intenso, y eso yo creo que es bien difícil, ¿no? Porque a mí como traductor pues me supone un nivel de exigencia y de esfuerzo importante. Yo también digo que la traducción literaria me aporta un plus. Para mí es como hacer un máster literario, sobre todo porque tengo la suerte de ser el traductor en español de autores que yo admiro y que me parecen bastante importantes, pues como el caso de Marcelo Foix o Alberto Prunetti o Amara Lacus. Entonces, en ese aspecto sí que es bastante enriquecedor el tema de la traducción literaria. Claro, y queríamos hablar de justamente la tu última novela de Los sardinos de la Lluna, que desenvuelves en Italia y una historia del siglo XX. Hay personajes periodistas, bueno, tú ya eres periodista de profesión. ¿Por qué pensaste en esa escenografía y en esa historia de lo que llevan Los sardinos de la Lluna?
Bueno, yo suelo decir que los cabres tienen pa'l monte, ¿no? Y en este caso la cabra literaria que soy yo, pues tiene un monte y Italia como referente y el otro y el periodismo. La presencia de periodistas, pues más o menos yo creo que ya hay un poco constante, de forma tangencial o principal. Había una periodista hispano-francesa de origen un poco misterioso en la trama secundaria de Lluvia de Agosto, y en este caso en Los Jardines de la Lluna el protagonista principal y un periodista, en este caso y un periodista especializado en temas científicos, concretamente en astronomía, y esa es una de las posibles explicaciones del título de la novela, Los Jardines de la Lluna. Lo que hice fue un cambio importante a nivel narrativo, porque en la anterior novela, la de Durruti, en Lluvia de Agosto, compaginaba dos voces narrativas, la primera persona en el caso de la periodista, que era la que llevaba el peso de la trama secundaria, y la voz, el narrador omnisciente en el caso de la trama principal. En este caso, el periodista en cuestión, Daniele Lanfranco Alonso, se llama, que es un periodista italiano, pero con orígenes asturianos también, pues va contando toda la historia en primera persona. Hice también una apuesta por renovar un poco el estilo propio personal, y en este caso pues pasé a la primera persona en la narración, que bueno, ofrece unas oportunidades, pero también tiene unos riesgos. Y el caso de ambiental en Italia, pues ya básicamente por lo que tú comentabas en el entamo de esta entrevista. Yo estoy muy vinculado a Italia y a la lengua italiana, y un país, un estado, el italiano, en el que nunca me sentí extranjero. Todas las veces que estuve allí como visitante, el tiempo que estuve viviendo en l'Alguero, que yo de Cerdeña, donde, por cierto, donde hice el primer curso de catalán, del dialecto catalán de Alguero, porque una pequeña ciudad que perteneció a la corona de Aragón más siglos, y allí desarrollóse una variante lingüística del catalán que todavía mantiene un poco de vida. Está peor que el asturiano. Bueno, anda. Ya hay de decir, pero de momento sigue vivo. Entonces, en este caso, pues prestaba en hacer una novela Italia, aunque ya es verdad que hay una escapaduca narrativa a Asturias, y es inevitable, teniendo en cuenta lo que comentaba, que el protagonista es un periodista italiano, pero que tiene también orígenes asturianos. Y bueno, prestaba un poco porque ya es mi espacio de confort, y también porque la mi apuesta dentro de la literatura y el buscar espacios mixtos, digamos, hacer ambientaciones en Asturias, ambientaciones fuera de Asturias. Yo creo que en la literatura asturiana a lo mejor hay dos tendencias. Una podría decirse de autores centrípetos que tienden a escribir mucho, ambientar esas historias dentro de nuestro país, de Asturias, y después yo considero un poco de esa otra corriente, si es que se puede llamar corriente, o sea, otra tendencia que llega de los autores centrípetos, que intento, usando el asturiano, pues intentar contar historias internacionales, internacionalistas, y que tienen lugar en cualquier requeixo del mundo o de la historia. ¿Y cómo va más o menos el tema del esparcimiento de la obra? ¿Está teniendo sonadía, eventos y toda esta historia, Paco? Sí, de la andancia que comentabas tú al principio, pues no pudimos hacer las clásicas presentaciones, hicimos nada más una, que fue, bueno, una para mí prestóme abondo y fue bien guapa, que fue en Félix, en la Feria del Libro de Xixón, la segunda pasada, y coincidíamos un poco con el lanzamiento de la novela, y tuvo buena acogida, por lo que me comentaba la propia editorial, Trago, el sello editorial que expublica el libro, y los libreros, sobre todo del mi entorno más cercano, que es Xixón. Por lo que me comente, pues está vendiéndose bastante bien. No, y eso ya es importante, claro. Además, quería yo hacer de dos entrudes relacionadas con este tema, porque estás hablando de esas dos corrientes de utilizar el asturiano, pues temas más relacionados con el país, con Asturias, y temas más internacionalistas, vamos a decir entre comillas, Paco, porque esos dos entrudes, pero un lado
queríate entrugar el cómo cuando hai este engarradiella, ¿no? Agora que el presidente Barbón se lle ocurrió dicir e aconsellar con el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana dicir que a lo largo de este año 2021 igual planteábase esa reforma del estatuto, la ultraderecha, que desgraciadamente tiene representación en Asturias, sacó los tanques a la calle, nunca mejor dicho, y haciendo ese símil con lo que fue ese golpe de Estado del año 83. ¿Cómo ves esa historia o lo importante que tú que ganes tantos premios, el que utilices el asturiano como lengua vehicular para hacerlo lo que nos también reclamamos en Alderiques, que lle una de las pocas plataformas digitales que utiliza el asturiano como lengua vehicular, la importancia que tiene esa normalización, Paco? Bueno, yo creo que hay un paso más en la normalización del uso del asturiano como lengua vehicular, literaria, periodística, cultural y social, con la cual podemos interpretar cualquier cosa que suceda en el mundo. Yo creo que, a fin de cuentas, el asturiano es la forma que las personas que tienen el asturiano como lengua nativa y un poco la herramienta que se usa, ¿no? para interpretar el mundo. No solo el todo mundo más cercano, sino el mundo en general y el universo. Como el caso de Los Jardinos de la Lluna, pues al final también quería demostrar que se puede usar el asturiano con normalidad para escribir una novela que fala del espacio exterior y de las galaxias, claro, más allá del sistema solar, ¿no? Y pues, sí que poco a poco yo creo que vamos un poco faltando esos prejuicios que había muchos años. Bueno, más que prejuicios, esa ignorancia, ¿no? Que por parte de, comentabas tú, en este caso la ultraderecha, más chavaces contrarios a la oficialidad, que todavía siguen con esa idea tan tonta, ¿no? De que el asturiano solo vale para hablar de cuestiones pues muy típicas de Asturias y muy sí, folclóricas, sí, claro. Sí. ¿No? Iba a decir cuestiones, tengo todo el respeto del mundo hacia la literatura rural. No quiero entrar en esa dualidad, en esa dicotomía entre la literatura urbana y tampoco. Yo creo que antes falé demasiado deprisa, es decir, que hay dos sectores, ¿no? Respecto a la literatura centrípeta y centrífuga. No son sectores, son lecciones que fai cada autor. Y vamos, a mí, yo fundamentalmente no fago literatura rural porque no tengo ese patrimonio familiar, por desgracia. Yo claro. Soy un urbanita, ¿no? Entonces, al final busques un poco el espacio en el que te sientes más cómodo a la hora de escribir y espacio que conoces. Aunque es verdad que intentes siempre ir un poco más allá y vas planteándote nuevos retos, nuevos desafíos y bueno, uno de ellos míos para el futuro pues podría ser eso, el plantearme hacer una novela ambientada fecho en el medio rural asturiano. Claro. Y después la otra antigua relacionado también con el tema de la irrupción de la ultraderecha y el tema de la tu profesión, que es el periodismo, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo anguaño con este tema de, llamen en inglés, que ellos presta por la vida utilizar palabras ingleses, fake news, o sea, noticias falsas, ¿no? El papel que suelen, que nos también Alderiques tiene un papel cimero también, que es el papel de las redes sociales, ¿cómo ves esta historia del periodismo cuando dicen que tuviste que estudiar la carrera, tuviste que prepararte, que dicen que cualquier persona puede ser periodista con un móvil? ¿Qué decirte? ¿Cómo ves el tema del periodismo anguaño, Paco? Claro, y que lo que decías tú, en realidad las fake news no pueden considerarse periodismo, sino un atentado contra el periodismo. Normalmente bien, pues, perpetrado ese atentado por gente que, como dices tú, a través de las redes sociales y sin hacer el más mínimo ejercicio de rigor informativo ni de comprobación de las fuentes, pues que empiecen a perder contenidos. Yo creo que uno de los riesgos de los ritmos actuales, los que estamos viviendo en estas sociedades tan aceleradas, ¿no? Y dentro de lo que lleven organismos electrónicos a los que estamos pegados como si fuera no sé, un corazón artificial que necesitásemos para vivir y para seguir en funcionamiento, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que hacer un uso racional y sensato de las redes sociales y que evidentemente pues lo
que comentabas tú, los medios de comunicación, los serios y los que se reconocen como tal, detrás de ellos hay gente que tiene una preparación periodística, mayor o menor. Ahora, pues sí, yo ya van muchos años, ya comentaba un poco esa idea de que ahora dices tú que cualquiera con un teléfono se considera un periodista. Yo ya van muchos años, decía aquello que había gente que escribía una carta al director en el periódico y ya poco menos que decía, no, yo soy periodista y tal. Y bueno, tampoco y eso, yo puedo arreglar una fuga de agua que tengo en el grifo del baño, pero no digo que soy fontanero, ¿no? A lo mejor claro. ese día, pues, di con la avería concreta y demás. Entonces, bueno, yo siempre pido a la gente prudencia. Y la verdad que a mí me entristece mucho lo poco crítica que llega la gente cuando empieza a compartir contenidos en redes sociales sin saber. Bueno, hay un clásico de estos temas que es el volver a matar a gente que lleva años muerta, ¿no? Yo recuerdo pues, ¿no? el caso de un cantante griego, George Moustaki, ¿no? Que murió a años, pero tú puedes atopar webs en redes sociales de va unos meses gente que decía murió George Moustaki y un montón de gente poniendo comentarios, qué pena, de verdad que murió, hasta que aparece alguien y dice, otra vez murió, porque lleva ya 5, 6, 7 años muerto. Claro. Entonces, eso demuestra un poco que estamos en un mundo hiperconectado, pero cada vez más desinformado posiblemente. La gente, aparte que el nivel cultural en general, por desgracia, está en retroceso, pero sobre todo eso, que no nos tomamos, vivimos con tantas prisas, sino que ya el consumo de contenidos multimedia, que ni siquiera nos tomamos las molestias mínimas para comprobar la veracidad de determinadas circunstancias. Por eso siguen siendo importantes los medios de comunicación. Los clásicos y los medios nuevos que están surgiendo en este momento. Y aparte, Paco, porque dentro del periodismo hay una estalla del periodismo que se trabaja muy poco, que es el periodismo de investigación, ¿no? El que va al fondero de las cosas, ¿no? A de explicar todo por qué. Porque, como decías tú, ese consumo de las redes sociales tan rápido, ese vídeo de un minuto, en un minuto no te pueden explicar las razones y por qué y el conflicto de Siria, por ejemplo, es que es imposible. Entonces, claro, ese periodismo de investigación que dice, oye, pues hay este señor de la guerra, hay esta historia, hay este tema de un gasoducto, hay esta historia, que dice, eso, o bien sea, digamos, periodismo escrito, un artículo, pero no hay un artículo de una fuente, a lo mejor hay pues un informe concreto. Quiero decirte que, digamos que el periodismo de investigación quedó un poco separado, ¿no? Y es más búscase mucho lo que llaman eso, el clic, ¿no? El clic, el tocar en el mur y ver esa noticia, pues berró, y muchos los políticos también veslo que tienen una sobreactuación también, porque ven que ese clip de un minuto va a salir en la televisión, ¿no? Sí, a veces buscas un poco el efectismo. Y otra cosa que tiene el periodismo de investigación es que es caro, y es costoso y es molesto, porque al final muchas veces el periodismo de investigación consiste en pisar los callos al poder político de turno, y eso no suele ser rentable, salvo para determinados medios. Rentable, dígolo, en cuanto a las posibles consecuencias. Puede pasarte, pues, desde que te retiren la publicidad determinada multinacional que retire la publicidad en todo medio de comunicación, hasta que empieces a recibir llamadas de presión del político de turno. Y además lo que decía, lleva mucho tiempo. El resultado del periodismo de investigación puede resumirse a lo mejor en un espacio televisivo de 10 minutos o en un reportaje de un par de folios, pero detrás de ese trabajo puede haber semanas o incluso meses de investigación. Si hay un trabajo fondero de investigación y sobre temas de cierto calado. Entonces, yo uno de los géneros que sí, por desgracia, no voy a decir que te he amenazado, siempre va a haber periodistas dispuestos a trabajar en esa xera, pero a mí es molerme un poco el presente y sobre todo las tendencias futuras de los medios de comunicación. Que tienes tu razón, la gente a veces lo que pide son cuestiones más digeribles y de consumo rápido. Y bueno, y es importante la información, pero ya es importante también el fundamento, la opinión y sobre todo el contextualizarles los hechos que van sucediendo día a día y de ellos un poco más de profundidad histórica y temporal.
Y ya para rematar el tema del periodismo y meternos con un tema que sabemos que te presta, ya cómo nos va a prestar por la vida, que lle Asturias. Vamos a hablar del país, pero antes, como caber antruga del tema de periodismo, Paco, no solo os une ese tema de que los medios de comunicación, digamos, tienen unos dueños. Si un banco, un dueño de un medio de comunicación, evidentemente no vas a poder criticar a ese banco, sino también la propia profesión, los dos collaces y collaces periodistas, lo que lle la precariedad laboral que tienen, ¿no? El cómo tienen contratos muy precarios, cobrando sueldos muy malos. Agora, por exemplo, aprovechen todo este tema de la multimedia, a lo mellor un periodista, pues tiene que facer, vamos a poner, traballa nun periódico, pues tiene que facer el artículo en periódico, ponelo en redes sociales, meter un vídeo, un clip de no sé qué, tiene que dir con trebellos, con móvil para grabar un vídeo al mismo tiempo. Quiere decir que no se busca la investigación, sino que él agarre eso y después el prove o la prove está cobrando un sueldo de miseria, ¿no? Sí, un periodismo resultadista, usando un término futbolístico, deportivo. Al final lo que busque son resultados inmediatos, rápidos y, en este caso, a un precio económico bastante bajo. Y eso repercute, evidentemente, en la calidad del periodismo, que es cada vez peor. Al final hay un dicho que en este caso se cumple, que tú tienes lo que pagues. Si tienes ahora en este momento, hay periodistas que están cobrando la tercera parte de lo que cobraba un periodista senior, por decirlo así, en un periódico clásico va a 15 años, pues evidentemente esa gente cobra mucho menos, está mucho menos motivada y encima lo que comentabas tú, tiene una carga de trabajo mucho mayor y una presión en cuanto a los plazos mucho mayor. Claro, yo viví cuando empecé yo en la prensa diaria asturiana, pues de aquí ya lo que teníamos ya era un periódico en papel, ni siquiera había internet, ya soy yo bastante viejo, ¿no? Entonces lo que es la fecha de caducidad del todo trabajo y era la medianoche, incluso la 1, las 2 de la madrugada, ¿no? Podíamos allargar hasta ahí la jornada de trabajo. Pero ahora en este momento, pues, las noticias están fluyendo 24 horas al día y estás en un soporte multimedia que tienes que ir nutrir digitales, que tienes que andar mandando mensajes a través del móvil en directo dentro de una rueda de prensa, todos los plazos. Y también, bueno, la inmediatez, evidentemente, y una seña de identidad del periodismo. No podemos refugarla ni podemos dejarla a un lado, ¿no? El periodismo, una de las características que tiene y que tiene que ser inmediato. Pero, evidentemente, la calidad del periodismo está bajando en forma, precisamente por la precariedad laboral de las personas que se dediquen a ello. Y agora queríamos meter con un tema que é Asturias, el país, non? Como ves la situación de Asturias anguaño, Paco? Dígotelo de todos os puntos de vista. Lleven años, nos también somos del mismo tiempo, tú y yo, ya vivimos sin internet, que la gente puede pensar, meca, vivís en el paleolítico y no tenemos tantos años, que no somos tan viejos, pero vivimos sin internet. Pero quiero decirte, ¿cómo ves Asturias? Lleven años, vivimos ya la reconversión industrial de los años finales de los 80. ¿Cómo ves Asturias en el aspecto que lleven años diciéndonos que estamos en extinción? ¿Tú cómo ves Asturias? Un primer averamiento. Haciendo un chiste sanitario, que y el sector, yo creo que Asturias evoluciona favorablemente de la autopsia. Y es un poco lo que nos quieren vender determinados políticos, ¿no? Esto vamos muy bien, ¿no? Vamos muy bien, no sé hacia dónde, hacia el abismo. Yo en general soy bastante pesimista sobre el futuro general, laboral y social de Asturias. Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo ya quejándonos y lamentando esta situación que estoy como el cuento del pastor y el llobo, ¿no? Que estás todo el día quejándote y al final pues no te tomen en serio cuando las señales de alarma y de alerta ya son considerables. Pero yo creo que, además, con el caso de la pandemia, pues está lloviendo ya sobre mollado, en el caso de Asturias y en el caso de otros territorios. Tenemos problemas endémicos que se están agravando, no solo la desindustrialización, sino también la pérdida de población. Pecamos mucho, estoy hablando en un plural majestático, pero en realidad lo que pecó fue la clase política gobernante y dominante en Asturias, que pecó mucho de grandonismo en cuanto a la proyección de infraestructuras,
efectismo político también, y de deixar a un llao y de centralismo. Dígolo yo que no soy sospechoso, que nací, que vivo en Xixón, pero de centralismo urbano, ¿no? Deixamos de llao los territorios rurales, tanto en Occidente como en Oriente, y ahora hay concellos que están en una situación bien grave en cuanto a riesgo alto de sobrevivencia demográfica de aquí al paso de una o dos generaciones. Entonces, ahora lo complicado ya es topar fórmulas para revertir todo ese deterioro y todo ese proceso y todos esos años de escaezo en los que Asturias tuvo a otra parte de Asturias, ¿no? Que la tuvimos un poco escaecida, un poco ayoreados por el reyugo de determinadas promesas y determinadas motos que tuvieron vendiéndonos desde el poder político asturiano pues a lo largo de muchos años. Estuvimos viviendo un poco por encima de las nuestras posibilidades en ese aspecto, ¿no? En la cuestión cultural pues está el caso pendiente que toda nuestra audiencia conoce, que falando de escaezo, que es el escaezo histórico y ya vergonzoso de la lengua asturiana, ¿no? Y el caso del famoso alderique sobre la oficialidad de la lengua, que nunca toca. Parece que, no, vamos a desearlo, porque siempre hay cosas como más importantes. Sí. Y al final, yo no entro en ese juego, ¿no? Esa jerarquía estúpida de decir, bueno, esto ya es más importante todo. Quiero decir, hay que, si tienes un concepto general de Asturias y de la vida de los asturianos y de los asturianos, tienes que tener, además, el push y la iniciativa y las ideas necesarias para no desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? Yo creo que el tema de la oficialidad pues es una cuestión importante desde el punto de vista identitario de una parte de la población, de autoestima de la propia gente de Asturias, y también porque detrás de la oficialidad pues hay una potencialidad cultural y económica mismamente con vistas al futuro. Bien necesaria en estos tiempos en los que Asturias tiene que buscar nuevos nichos, como se llama así, nuevos nichos laborales y de desarrollo para encarar este siglo XX en el que andamos un poco al desvalo. Claro, porque Asturias, digamos, de alguna manera, Paco, matáronnos con el tema económico, ¿no? Vivimos, pues eso, de la pesca, de la agricultura, de la minería, de la siderurgia, y todo eso, lo que estábamos hablando, no es que tenemos una edad, cuando viene esa reconversión, finales de los 80, entramos de los 90, Asturias quedó, y claro, ahora Asturias lleva una comunidad que la gente tiene que emigrar. También metiéronnos, tú decías una frase una vegada que falamos fai cuanta ya, Paco, porque conocemos de fai muchísimos años, Paco y yo, pero falabes eso, que los asturianos somos muy iconográficos en el aspecto que siempre ves una banderina con esa cruz, esa banderina azul y la cruz amarilla, pero que en ese aspecto somos muy subsidiados, no levantamos mucho la voz para no molestar, y veslo los políticos, ¿no? Pues Barbón dice, oye, Asturias no sé cuánto, pero cuando tienen que reclamarles vacunas o el AVE o lo que sea, somos los últimos en tenerlo porque no tenemos peso político al ser poca población, ¿no? De alguna manera, el tema económico matónos un poco y es per complicado ahora todo ese tejido que teníamos alrededor, porque somos como una comunidad muy subsidiada, ¿no? Muchas prejubilaciones, ahora pues imita al cabrease, pues lo de Aceralia pues cuela y aquí no se puede hacer nada. No sé cómo ves tú ese tema desde el punto de vista económico de Asturias y el futuro de la mocedad, ¿no? Sí, lo que dices tú sobre Asturias, cayó una tormenta perfecta a partir de los años 80, después con la entrada de España en la Unión, una comunidad económica europea de aquella, y nosotros, digamos que esos procesos de los que dependía Asturias, ¿no? No hubo ni la capacidad ni la imaginación por parte de los gestores políticos locales, asturianos y estatales para buscar alternativas de progreso y de desarrollo. Y esto no lleva un tsunami que te de segundos. Esto es la crónica de una muerte industrial anunciada y económica. Entonces, pasaron los años, en el caso de Asturias pasaron los años, pasaron los gobiernos, pasaron los presidentes, y es que
algún de ellos tuvo la mínima lucidez para plantearlo de paradigma y de modelo ni para apostar por cosas un poco más creativas, ¿no? Para que utilicen las fórmulas clásicas. Y es verdad que también en Asturias hubo históricamente mucho clientelismo a nivel político, a nivel sindical también, y entonces pues digamos que fueron agrandando esta inercia, ¿no? Y esta marcha hacia el abismo. Ahora se trata de tener la locomotora a pocos metros del abismo, a ver quién es capaz, y de revertir la marcha, ¿no? De conseguir que el tren pues desande el camino mal andado y que busque unas nuevas vías para salir para adelante, para afrontar el futuro. Claro, y aparte, por ejemplo, el tema del turismo, vimoslo con la andancia, bueno, pues vinieron muchísimos turistas, no es que, bueno, caleíamos per toda Asturias, pues muchísimos turistas este pasado verano, obsesionáronse, dende, por exemplo, tú que lles Xixonés e tal, pues dende los concellos, el propio Principado, con el tema de Asturias paraíso natural, un turismo, además, no un turismo de alto valor añadido, sino un turismo más de masa, vendióse de alguna manera, y de turismo, claro, nos por el tema de, bueno, ahora que vienen estes borrasques, estas historias, que nos trabajamos más un turismo estacional y no puedes desearlo todo, como dice el otro, no puedes desear todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Claro, el turismo y el clavo ardiendo, al que intenten agarrarse ahora una parte de las administraciones públicas en Asturias, ¿no? Pero evidentemente el caso general estatal de España pues se ve un problema endémico de la economía española y la sobredependencia del turismo. Y al final, ¿qué pasa? Que te viene una andancia como esta, pies ya en las fronteras, dejen de volar los aviones, los hoteles tienen que echar el candado y resulta que la economía pues cae. Entonces, evidentemente, pues habría que apostar por otro tipo por la investigación y el desarrollo, por la innovación, como se fa en otros territorios punteros, en Escandinavia, por ejemplo. Claro. En el caso de Finlandia, pues cuando hubo una de las crisis internacionales, creo que fueron los años 90, lo que hizo Finlandia, en ese caso, otros estados, otros gobiernos, lo que fan recortar un poco el gasto de la inversión, pues Finlandia lo que hizo fue invertir más en I+D. Por decir, oye, nosotros tenemos que buscar una vías de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que Asturias, pues, sí que tiene potencial para, bueno, evidentemente no es que tengamos unas comunicaciones envidiables con el mundo exterior, pero sí que tiene una potencialidad para intentar explorar otros territorios, otros sectores de desarrollo para el futuro, aparte del turismo, que bueno, bienvenido sea el turismo, si es un turismo respetuoso y sostenible. Claro, y aparte, Paco, decíamos que tú una de las cosas que destaques, eso, traductor de Italia, pero una de las cosas en las que destaques, de las cuestiones, y eso, el uso del asturiano como lengua vehicular en obras, ya digo, por ejemplo, Lluvia de Agosto, alentamos fue en asturiano y después fue tornándose a otras lingües. Como decíamos, fai unas feches el presidente Barbona y esa engarradilla la reforma del estatuto, que además lo que dices tú, Paco, que fainos, bueno, entre comillas, un poquitín de gracia, que ahora estamos a un diputado de la reforma del estatuto. Nos queda parece que rozamos el palo si fuera un símil futbolístico, ¿no? Y está esa engarradilla, la ultraderecha que hoy inventado, bueno, que utilicen argumentos de los años, acuérdate de los años 80 y toda esa historia, ¿no? Cuando además lo que lleva el asturiano sería, digamos, si vemos los vecinos gallegos y no podemos decir que los vecinos gallegos sean independentistas, lo que lleva el gobierno, que lleva un gobierno del Partido Popular, cómo eso genera una industria, genera puestos de trabajo, que yo creo que en Asturias no hay una cosa que nos sobre, ¿no? El tema del asturiano, tú que eres una persona que lleves cuánta ya con el tema, ¿por qué crees que hay esa engarradilla y hay tantos nervios que si ahora salió el prove Adrián Pumares que del de Foro, estamos hablando de este político de Foro Asturias, que bueno, y favorable de Llaviana como el presidente, como Adrián Barbón, y entonces él dijo, bueno, que estaba de acuerdo y tal, bueno, ya
presiones, llamaron los de la ultraderecha, y ni se te ocurra socitar esto. Quiero decirte, ¿tú cómo ves esta? ¿No te parece un poco cuando muchas comunidades como Galicia, como Euskadi, como la propia Comunidad Valenciana, no estamos hablando de sitios especialmente, vamos a decir, nacionaliegos, ¿no? Bueno, Cataluña ya ni te cuento, que tú además conoces la per bien, cómo desarrollen y desenvuelven una industria audiovisual per guapa de lo propio, series, eso da trabajo a actores, da trabajo, ¿qué más da que el cámara o el microfonista es igual, da igual el catalán, pero está trabajando en eso, ¿no? ¿Cómo ves ese roces que hay, Paco, lo del asturiano? Bueno, a mí lo que me parece más anormal dentro de esta normalidad general que vive Asturias son las posiciones de los derechos en Asturias. En este momento, las únicas formaciones políticas parlamentarias que están abiertamente contra la oficialidad del asturiano son, como decías tú, la ultraderecha de Vox y la derecha del Partido Popular y el centro derecha o derecha de Ciudadanos. El resto, por el caso de Foro, pues digamos que está en disputa el caso. Todo el mundo conoce, todo el mundo que te ha un poco informado sobre la actualidad política conoce en las redes internas que hay dentro de Foro en este momento las dos tendencias. Pero bueno, hay un diputado que podría estar dispuesto a sumar ese escaño que falta para llegar a los 3/5 del Parlamento asturiano que se exigen para abrir un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias y cambiar el famoso artículo 4, ¿no? Que fala sobre el rango y el ámbito de protección del asturiano. Entonces hay una oportunidad histórica importante. A mí lo que me sigue extrañando, incluso escandalizando, y esa actitud, ¿no? De ese viaje con orelleres hacia el futuro de estas formaciones políticas, porque el asturiano no habría de ser una cuestión partidista, ni siquiera ideológica, ¿no? El caso de que comentes y que conoces tú bien de Galicia, pues el Partido Popular pues nunca tuvo un mayor problema con lo que fue la normalización social del gallego. ¿Por qué en Asturias sí? O el Partido Socialista, ahora la Federación Socialista de Asturias sí que dio un giro en este aspecto, dio un giro importante con la llegada de Adrián Barbón respecto al anterior presidente Javier Fernández, que fue un personaje que muy combativo contra el asturiano, ni siquiera a favor del asturiano, ¿no? Pues bueno, hay que aprovechar ese cambio de temperamento y de actitud, pues para intentar avanzar por fin de una vez por todas. Y esperemos que en el futuro, pues desde posiciones más moderadas de las derechas, asuman con total normalidad que el tema del asturiano no lleva una arma contra nadie, sino al final lo que supone es enganchar, ampliar derechos para una parte importante. Hay que aún puede discutir los porcentajes y los números que quieran, pero hay una parte de Asturias, mayor o menor, asturianos y asturianos, que consideramos el asturiano importante en cuanto a la nuestra identidad, importante como herramienta para relacionarnos con el mundo. Y tenemos todo el derecho del mundo, valga la redundancia, pues para que se nos reconozcan los derechos de vivir, de escribir, de pensar y de hablar en asturiano. No, y aparte, Paco, lo que llama la atención mucho de esa derecha, vamos a hacer el rango amplio de la derecha en un partido político, y es que esa misma derecha, Ciudadanos en Cataluña utiliza el catalán o el PP en Galicia utiliza el gallego. Quiero decirte, lo que te llama la atención y aquí somos, eso falamos tú y yo en persona fai cuanta ya, que somos muy coadonguistas, préstanos mucho la bandera y el coadonga de que somos como el entamu de España, esas historias, bueno, solo hay que ver a Cantelli poniendo esa banderona, una escandalera, presta y por la vida, y no la puso más grande porque si no caía la bandera. Quiero decirte, son cosas que llaman mucho la atención de Asturias, ese ¿cómo llamarlo? Ser subsidiado, como ese regionalismo de paconismo, podríamos decir, ¿no? Sí, la famosa baballada de Asturias y España, lo demás que sí. Esa baballada todavía tiene muchos feligreses en Asturias, ¿no? Y el grandonismo este tonto que tenemos, ¿no? De echar el pecho, pero después cuando hay que dar el callo día a día y defender lo nuestro, pues no. Y aquí y ahora, ¿no? Hay gente, yo también conozco casos de gente que aquí no usa el asturiano, pero, no sé, van a Cataluña o cualquier sitio donde ellos contesten en catalán, y entonces fanse
los ofendidos, ¿no? Y entonces ya usan alguna expresión en asturiano. Bueno, ¿por qué? El asturiano no tiene que ser un arma contra nadie, ¿no? Ni el asturiano ni otras lenguas. Al final hay una cuestión de educación lingüística también y de respeto, de entender que si vas a Cataluña y te fala en catalán, no que probablemente puede haber de todo, pero no que te intentando agredirte, ¿no? Sino porque es la forma en la que tienen de relacionarse con el mundo, y más aún a su tierra. Claro. ¿Y tú crees realmente, Paco, que ahora ya digo, como el presidente tuvo ese aconciliamiento con Riaño, con el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, ¿tú crees realmente que el asturiano va a ser oficial? Bueno, él decía que a lo largo de este año van a hacer esa reforma de estatuto. ¿Tú crees que eso va a ser posible? Decíaslo porque nomabes a Javier Fernández, el anterior presidente, que salió, por eso tan importante el periodismo de investigación, falamos, ¿no? Tú que eres periodista, que salió una información que llamó incluso al ABC, al director... A Beito, el director de ABC, sí. Claro, que era para que sacara noticias de la historia. Pero ¿tú crees que esos esfuerzos de la derecha, ultraderecha, van a poner todos los palos en las ruedas para que salga? Pero ¿tú crees que, porque, a ver, dentro del asturianismo, Paco, hay que decirlo, que la siente después tú y yo, que tenemos, como estamos insistiendo, una edad, y llevamos 30 años reclamando esta historia. ¿Tú crees que ese cansancio que puede tener la gente ahora para decirme que a ver si de esta va de una vez? ¿Tú crees que de esta va de una vez? Yo creo que sí. Mira. Últimamente no soy muy optimista en general, mesmamente en el futuro de Asturias, que me entregabes va unos minutos, pero yo creo que el tema del asturiano sí podemos puede salir adelante la oficialidad en esta legislatura. O bien este año, o bien para la primera mitad del año próximo. Digamos que ahora mismo tenemos unas circunstancias favorables. Después, las derechas pueden espatuchar lo que ellos da la gana, pero aquí hay una cuestión de números parlamentarios y de sensibilidad con lo que está pidiendo una parte de la población asturiana. Porque además, evidentemente, les dos encuestas sociolingüísticas serias y fiables que se hicieron en Asturias, pues dicen que más del 60% de la población de Asturias, entre un 61 y un 62%, saben de aquella a favor de la oficialidad, pero tampoco hay por qué entrar en ese juego de los porcentajes. Aquí no se trata de mayoría, se trata de reconocer derechos. Claro. Y como si decimos, bueno, a la población gitana en el Estado español nos vamos a dar los derechos porque al final son solo 500.000 de habitantes. No, aquí no, la democracia no tiene que ser cuantitativa, tiene que ser sobre todo cualitativa. Y en el caso de Asturias hay que resolver una anomalía histórica y política que supone que lleva una de las pocas lingües del Estado que en este momento no tiene un estatus de oficialidad. Tal caso del asturiano, tal caso del aragonés, puede haber algún otro territorio por ahí. Entonces, es una cuestión que hay que resolver ya, porque sí, no solo por los asturianos y los asturianos del presente, sino pensando en el futuro y pensando en las generaciones muertes, ¿no? Entonces hay gente que a lo largo de más de un milenio usó el asturiano como parte del su ser personal y colectivo. Y una deuda que tiene pendiente, en este caso, pues la clase política asturiana, que es la que tiene la que puede abrir meter la llave en el pellero y abrir por fin de una vez esa puerta. Después, en ese aspecto soy optimista. El tipo de oficialidad que pueda haber, no tengo ni idea. Yo siempre digo que oficialidad a la asturiana, para bien y para mal. Es decir, esto no llega a Cataluña, esto no llega a Galicia, esto no... Pues habrá que adoptar y adaptar la oficialidad a Asturias. Y seguramente pues va a tener que ser una oficialidad progresiva. Quiero decir que a lo mejor no desde el mismo momento que quede reconocido en el Estatuto de Autonomía los derechos pues propios de la oficialidad, pues evidentemente eso no quiere decir que al día siguiente que los medios de comunicación privados asturianos empiecen a usar el asturiano y eso no quiere decir que no pueda haber problemas porque tú vayas a determinada administración y atopes a un personaje que se ponga a bordo y no quiera tramitarte una gestión en asturiano. Eso va a llevar un tiempo, evidentemente, pero lo primero y lo importante es tener ese sustento jurídico y normativo e institucional detrás, ¿no?
porque ya en sí mismo ya hay un acto y un hecho de dignidad, de dar dignidad y de dignificar la lengua asturiana y a los falantes de esta lengua. Y Paco también, porque préstanos mucho, para ir rematando la entrevista y no te les más contar gracias, este tiempo que estás dedicando a Alderique Radio y Televisión. Estamos grabando en el formato dual y la gente puede o estar sintiéndote o viéndote, ¿no? También es una persona, muchos años, la actualidad política asturiana. Salió la encuesta el otro día que iba a baixar el PP y que subía el tema este de Vox. Queríamos entrar una cuestión bien concreta, Paco. ¿Por qué agarra, como se dice en Asturias una expresión muy guaso, por qué agarra la ultraderecha en Asturias? Y que dice que va para más. O sea, tenemos ese, digamos, ese formiento ahí de ultraderecha, a lo mejor estaba dentro del PP. ¿Tú cómo ves el tema de la ultraderecha en general? Bueno, eso entroca un poco con el tema del cuadonguismo, que en Asturias sigue teniendo muchos feligreses, como decía yo, muchos militantes tapecíos. Y la ultraderecha también lo que está un poco recogiendo y el voto del noxo, del enfado, del cabreo, del malestar. Y eso por un lado. Y después sí que estoy viendo que la sociedad asturiana, la sociedad en todo el Estado español en general, está en un proceso de polarización que a mí por lo menos me esmolece. Es decir, tú puedes tener ideas ideológicas, como decía Mario Benedetti, ¿no? Yo soy una persona de izquierdas, nunca lo escondí, no lo voy a esconder a estas alturas, pero a mí la verdad que me cansa un poco esta crispación constante a todas horas, ¿no? Este frentismo que hay para todo. Yo creo que hay que defender un poco las posiciones, pero también hay que tener un poco de empatía, de ponerse en el lugar de los otros. Evidentemente no estoy hablando de la extrema derecha neolítica, yo no me voy a poner nunca en las posiciones políticas que defiende esta gente, esta gente lo que lleva, entre otras cosas, los dirigentes de Vox son un garrapillo de oportunistas. Están aprovechando un poco la situación de crisis. Son como los utres políticos en este momento, ¿no? Aprovechan la situación de crisis para intentar ir colando un discurso pues machista, xenófobo, militarista, excluyente. Mucho el modelo de sociedad que defiende esta gente, ¿no? Con esos tonos a veces falsamente democráticos y que además tienen el descaro de ganar la bandera de la libertad, cuando en el fondo lo que están haciendo son los herederos de un régimen liberticida, porque no tuvieron el valor ni la decencia en ningún momento, ni la van a tener, de condenar al régimen de Franco, que lo tenemos ahí pues, bien cercano en términos históricos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me esmolece un poco el crecimiento de la ultraderecha, pero yo creo que tiene un techo de crecimiento que no me parece que sea muy yonche de lo que son las expectativas electorales en este momento. Y tampoco pienso que Asturias sea en ese aspecto una excepción negativa, porque vemos el caso de Cataluña. Según las encuestas, la última encuesta del CIS pues da una entrada fuerte de Vox en el Parlamento catalán. Y mismamente dicen que podría sacar más votos que el Partido Popular. Lo que hay una concentración de votos de la derecha, en este caso el voto de la derecha que deriva hacia la extrema derecha y parte del electorado de Ciudadanos, que fue el partido más votado en Cataluña, que en este caso va a votar a Vox, lo cual también es un tema, motivo de reflexión en Ciudadanos. Al final sí resulta que comparten una parte del espacio electoral con Vox, Ciudadanos que tanto se enfota en el discurso del centrismo y de evitar los extremismos, pues yo creo que tendrían que hacer una reflexión política fonda con este tema. Y después también es una persona que conoces bien el tema del asturianismo. Digamos, el asturianismo podemos decirlo porque a mí préstame mucho esto de quién ya asturianista y quién no ya asturianista. Asturianista y el que ya de Asturias, que dice de alguna manera el asturianismo. Pero dígotelo, ¿qué lectura faes, Paco, de lo que lle, por ejemplo, ahora está muy, vamos a decir, de moda el tema de partidos, incluso tenemos ahí al Revilla con el partido regionalista, los de Teruel existe, que decirte, hay partidos que consiguen cosas. Aquí podíamos tener un poco lo de For Asturias, pero después, bueno, llega y bueno, tenemos a Blanca que después en el Congreso dice viva España, viva los militares, y ahora que esto fue muy comentado, fue muy trending topic, vamos hablando del tema. Pero tú, ¿cómo ves
ese asturianismo, no te digo solo asturianismo porque está muy arraigado al tema de la izquierda, ese asturianismo que pudo meterse un poquitín en el PSOE con este tema de la FSA, con el tema de hay gente dentro, con el tema de la cooficialidad, el tema de Podemos, pues bueno, que pierde un poco de fuego, y en Izquierdas Unidas, que ya hay algo mítico del antiguo Partido Comunista. ¿Tú cómo ves el asturianismo? ¿Incluyó el tema, por ejemplo, en For Asturias? ¿O cómo ves desde la derecha hasta la izquierda? ¿Cómo ves el asturianismo? El que no tengamos, la gente entró a ser Paco, porque no tenemos un partido asturianista que lo tenía San José, lo que sea. Bueno, yo cuido que el simple hecho de tener una marca fecha en Asturias, como es el caso de Foro, no te va a facilitar nada las cosas. Porque el caso de Foro es evidente. Foro es un apéndice del Partido Popular, que es uno de los partidos más españolistas que hay ahora mismo en el Parlamento español. Está él y está más españolista que él, solo queda la ultraderecha de Vox. Entonces, en ese aspecto, para mí que haya un diputado de una marca que se llama Foro Asturias o que no haya nada, para mí es lo mismo. Otra cosa son pues lo que son las formaciones políticas nacionalistas, pues el caso de Esquerra Republicana de Cataluña o el PNV, desde distintas posiciones ideológicas, de una de izquierda, de centro derecha, de derechas, que evidentemente están en el Parlamento asturiano porque lo que quieren es enanchar el espacio político y económico del país, del territorio al que representen, ¿no? Pues Asturias no tuvo en ningún momento un diputado de una marca, entre comillas, de una marca política con esas características. Si lo va a tener en el futuro, pues yo no lo veo, la verdad, en un escenario cercano. Y es verdad que hay otras formaciones políticas que están haciendo un trabajo, pues en este caso hay que recordar que este año, por primera vez, dentro de los presupuestos generales del Estado, va a haber una partida para la Academia de la Lengua Asturiana, ¿no? A pesar de que el asturiano no es oficial, ¿no? Pues sí que hubo una negociación política detrás de eso, de las formaciones políticas de izquierdas. Bueno, hay gente que considera eso formaciones políticas sucursalistas de Madrid. Yo ahí no entro en el debate. Me parecen respetables los nacionalistas y los asturianos o de cualquier territorio. No tengo ningún problema con ellos, pero yo no lo veo, personalmente no lo veo tampoco como algo factible a medio y a largo plazo, que Asturias tenga representación en el Congreso de los diputados y de los diputadas de aquí a 2, 3, 4, 5 legislaturas con una formación política que tenga origen y final en Asturias. Somos distintos, para lo bueno y para lo malo. Somos distintos de otros territorios. Y no sé, ahí quizás la persona más indicada para dar explicaciones pues habría de ser un sociólogo, un antropólogo o un psicólogo, una psicóloga. Sí, sí. Decíaslo muchas veces, que muchas veces Asturias eso, había que hacer un estudio psicológico de cómo hacemos de cómo interpretamos determinadas cuestiones, y en ese aspecto muchas veces que quieren hay un mensaje dentro de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, muy regionalista en el aspecto de hacernos eso, lo del guadonguismo, ¿no? De hacernos muy españoles, el que, oye, ni se te ocurra, no seas un diaño separatista, el mensaje, a mí me mucha gracia, Paco, el mensaje en los medios de comunicación, inclusive en acá, ese mensaje cuando salen los catalanes, o bueno, que yo lo más nómado, ¿no? Salen y piden un presupuesto, o sea, no tiene que ser nada relacionado con el idioma. Oye, pues tal, y ya sale el asturiano, sale el pelayismo, ¿no? Préstame mucho ese pelayismo, el pelayo que sale con esa cruz de la victoria y sale allí, no sé. Somos muy, muy grandones, y yo pienso que hay un complejo de inferioridad dentro del poco peso que tenemos político, porque en realidad, si lo pensamos a nivel de infraestructuras, no sé cómo lo ves tú, Paco, el tema de, evidentemente, digo un Pedro Sánchez por decir, pero qué decirte, un político madrilano o de centro, o de centraliego, tiene saca mucho más rendimiento a lo que el Llevante o toda la zona esa, porque vive mucha más, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo, tiene muchas más posibilidades
de hacer un discurso más favorable a Andalucía porque son 8 millones de personas y nosotros somos 1 millón nada más. Quiero decir, te tiene mucho más, pero dígotelo no porque tengan manía Asturias, y que a lo mejor Castilla y León y lo mismo, Castilla-La Mancha son la España vaciada, ¿no? Claro, Asturias somos un pueblo muy pequeño a nivel demográfico y eso hay que tenerlo en cuenta en todas las circunstancias y para todo. En el caso del tema de la oficialidad, de la literatura en asturiano, yo siempre lo digo, yo un mérito pues el conseguir sacar un libro en asturiano y que vayas a una segunda edición o a una tercera edición, porque aquí el número de falantes que tenemos y en curtio, ¿no? No estamos hablando del caso del catalán, ¿no? que se fala no solo en Cataluña, sino en otros territorios del Estado español, del Estado francés, del Estado italiano mismamente. Entonces, hay que reconocer eso, que nosotros como Asturias, como pueblo, pues representa bien poco en la población del Estado español, somos el 2,5%, creo. No claro, podemos pretender tampoco estar, por el peso demográfico que tenemos, no podemos pretender tampoco que desde Madrid se nos conceda, se nos regale, sin lucharlo, ¿no? Un peso político específico. Andalucía sí, Andalucía hay el 20% de la población total, ¿no? No, y aparte que tienes, Paco, eso entre es unos cálculos. Y como, por ejemplo, el 8 asturiano, ¿no? Cuando se habla de infraestructuras decíaslo antes, y volviendo al país de Oriente a Occidente, en el 8 asturiano vivimos 2/3 de la población asturiana. Quiere decir, entonces, claro, lógicamente, todas las infraestructuras, o el AVE va a pasar por Ubieu, Xixón y Avilés, porque vivimos solamente Ubieu, Xixón y Avilés. Y hay más de 1/3 de la población asturiana, solo 3 ciudades, con lo cual, no van a pedir los del concello por decirte, de Tineo una cosa, van a decir, oiga, pero qué decir, usted tiene infraestructuras sanitarias, y eso que Asturias en ese aspecto tienen muchos, por ejemplo, en el tema sanitario ahora con la andancia, pues muchos hospitales y demás, pero qué decir, sería el mismo caso trasladado al Estado español, que decir, solo con que agarren el Levante, toda la Comunidad Valenciana, todo el tema Andalucía y Cataluña, Baleares y Madrid, ya prácticamente son 3/4, es decir, lógicamente después ya tienes polos concretos como puede ser Euskadi o Galicia, pero son polos económicamente muy potentes, ¿no? Como puede ser el caso vasco, ¿no? Pero qué decir, que de alguna manera siempre se busquen esas historias, lo que hay que buscar, y eso, yo lo que echo de menos, no sé si lo eches tú también de menos, y un poco ese orgullo, pero no pelayista, no coadonguista, sino el orgullo de luchar por los derechos, ¿no? De que una persona de Boal o una persona de Cabrales pues diga, oye, yo tengo derecho a tener mi médico o tener mis derechos, ¿no? Sí, sí, el orgullo de defender también un equilibrio territorial dentro de Asturias. No solo claro. Estamos mirando mucho hacia afuera, decir, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? En el meteorólogo del telediario, que esa famosa leyenda, porque hay una leyenda que todavía mantenemos, decir, no, y es que nunca mencionan Asturias. Pues claro que mencionan Asturias, pero a lo mejor un día meten una semilla de Santander y otro día meten una de A Coruña y otro día meten una de Oviedo, de Xixón o de Morcín, ¿no? Entonces, no sé, estamos un poco siempre mirando de regueño hacia afuera, a ver si nos reconocen. Parece que queremos que fuera nos reconozcan, lo que no somos capaces de reconocernos nos mismos aquí dentro de nuestra tierra. Y ahí pecamos de provincialismo. Hay una parte de los asturianos y de los asturianos muy provinciales, que intenten siempre verse reflejados, ¿no? En ese espejo nacional, estatal. Al final, tú lo que tienes que hacer es defender la mejora de las condiciones de vida. Si vives aquí en Asturias, si es asturiano o asturiana porque naciste aquí o porque vives aquí, da igual de dónde vengas o dónde nacieres, y crees en esta tierra, pues intenta tirar para adelante por ella y desde ella, ¿no? Al final, y después que logremos el reconocimiento interno y la autoestima interna, pues seguramente va a haber mayor reconocimiento externo, ¿no? Claro, y aparte lo de lo que dices tú, lo que consiste y eso en mejorar las condiciones, ¿no? Las condiciones, pues desde lo que te decía, desde Cabrales o Ponga hasta lo que sea Boal o Aveiga o Tapia de Casariego o lo que sea, ¿no? El mejorar las condiciones tanto, pues eso, de infraestructuras, de sanitarias, socioeconómicas, el que la gente no tenga que emigrar, el que haya trabajo en Asturias,
de alguna manera eso, estos agoreros siempre dicen que los asturianos dentro de 20 años vamos a ser 600.000, ¿no? Porque cada vegada dicen somos la zona, la fastera europea más aviellada de toda Europa, pero la gente piensa de España y de toda Europa, que decir, eso pues no tanto decir asturiano tal, sino a lo mejor políticas de natalidad, que la gente tenga pues esa posibilidad de quedar en Asturias, porque claro, una parella no va a tener fíos si no tiene trabajo ella ni él, ¿no? Es que cae de ocasión, ¿no? Si no tiene trabajo, si no tienes una red de transportes, o sea, menos AVE y más tren de cercanía, para comunicar claro. distintas comarcas de Asturias. Y si estás en el medio rural y no tienes acceso a un internet rápido y de calidad, pues al final ese territorio, dentro de esta revolución tecnológica que está viviendo el planeta, pues estás condenándolo al escaezo. En que estás traballando agora mesmo? Que é lo que estás facendo a futuro? Bueno, empecé va unos días un poco por romper el xelo, lo que quería la mi tercera novela, pero no tengo claro tampoco si al final voy a tener la posibilidad, la capacidad y el tiempo, sobre todo el tiempo de hacerla de aquí a un año o a un par de años, no sé. Ahora mismo estoy un poco intentando batallar por lo que ya es la mi sobrevivencia laboral, que no son tiempos muy favorables para quienes nos dedicamos a los distintos oficios de la escritura y de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea que tengo ya es esa. Estoy en una fase de documentación para una novela. Va a ser una novela de trasfondo histórico. Empecé, como digo yo, con Lluvia de agosto en la épica, pasé a la lírica con Los Jardinos de la Lluna, porque hay una novela más intimista, y en esta tercera novela pues quería volver al territorio de la épica histórica. Y en principio ando con eso y preparando informes de traducción para algunas editoriales de Asturias y de fuera de Asturias, pues buscando la posibilidad de seguir haciendo tornes de novelas italianas al español. Estás en eso. Y también comentabas tú en estas redes sociales, bueno, tenemos que dar esa noticia youtuosa de la muerte de Luis Arias, un articulista, bueno, y una pena, una persona también que luchaba mucho, tenía bueno, la gente, eso, lo que más, porque ahora, bueno, con esto de la andancia está morriendo siente, pero más viejo, pero bueno, cuando hay una persona de una edad que no oye tan para allá y aparte de ese cute, parece que afecta mucho, ¿no? Tú conocíaslo bien y esas cosas siempre apenanos mucho, ¿no? Sí, y una pérdida importante para Asturias, desde el punto de vista literario, periodístico. Yo decía en redes sociales que para mí era el articulista político más afilado de Asturias y el más lúcido, de los pocos que hay que se dediquen a la crónica política, tanto en el ámbito municipal, en Uvieu, como en el ámbito de asturiano, que tocaba un poco esos dos escenarios, ¿no? Y era un escritor con una trayectoria ya larga detrás, una persona comprometida con los valores de la libertad. Él era un gran republicano, muy hazañista, seguidor del fútbol. Y yo creo que en este caso, ya sé que suena tópico, pero deja un vacío que no va a cubrir nadie, sobre todo en la prensa asturiana. Y una pena, además se nos fue pues, a una edad, y era una persona moza todavía, tenía 63 años y bueno, sí. Y a través del periódico Nortes, pues le caen unas palabras de agradecimiento y de ciño, porque yo lo considero una de las personas importantes que tuvo Asturias en estos últimos años. Y la pena, lo que lamentaba también en ese texto, y es que tenía por lo menos un par de libros en proyecto que ya van a quedar en el tintero. Una novela y un libro que era una especie de crónica general de la transición en Asturias, del paso de Asturias de la transición, de la llamada transición a lo que son los tiempos modernos estas últimas décadas. Y yo creo que era la persona falladiza para hacer ese trabajo. Por su perspectiva intelectual, por su compromiso político y por
por la su cultura general. Y también otra persona que finó, que hicimos también una entrevista especial, fue Yolanda Huergo también, pues también fue una persona, pero importante también lo que decíamos, lo que estamos hablando de todo este tiempo, Paco, en el tema del asturianismo, la vindicación lingüística, estaba de vocera de Podemos Xisión en el Concello. ¿Qué decirte? También una persona feminista, también fue una cosa que dio mucha pena. Este año fue muy duro, desde el punto de vista de pérdida de gente que tienen referentes públicos y sociales en Asturias. El caso de Yolanda, el caso de José Antonio Lobato, el actor. Sí, yo a Yolanda conocía ya desde va muchos años. Recuérdame de los primeros tiempos, estaba ahí en la Junta para la Defensa de la Lengua, yo trabajaba como periodista a través de Amnistía Internacional también, que ya estaba muy implicada en lo que era la lucha de los derechos humanos, de la reivindicación lingüística, que al fin de cuentas es un derecho humano y en general de los derechos humanos. Y sí, la verdad que fue un palo tremendo la noticia de la muerte de Yolanda. Sí, y ya para rematar y dándoles más fondes gracias, Paco, agarrémoste mucho tiempo aquí en Alderiques y dámosteles más fondes gracias por atender a Alderiques. Como decíamos, este formato dual estamos grabando en radio y en televisión con Paco Álvarez, el periodista, escritor, traductor de italiano, y prestábamos mucho al dedicar contigo. Nos préstanos mucho a utilizar este verbo que es el que nos da marca al dedicar, porque queríamos charlar una persona que, eso, como dices tú, y somos del mismo tiempo, tenemos ya una edad que podemos, que vivimos muchas cosas y que de alguna manera tenemos una perspectiva, ¿no? Y eso, por eso prestábamos mucho charlar contigo. Y la cabera antruga, que no me podía perdonar la gente, falemos de historia de Asturias, de cómo el desenvolvimiento, de cómo está ahora y tal, pero la cabera antruga tiene que ser, ¿cómo ves el futuro de Asturias, Paco? Regular, por lo que te comentaba antes, el futuro de Asturias, pues y un futuro de migración, de despoblamiento, de falta de iniciativas propias desde el punto de vista institucional y político. Espero equivocarme, tener que tragarme estos palabras de aquí a 10 o 15 años y reconocer que estaba equivocado, pero en este momento la verdad que no. Así no como soy optimista respecto al futuro de la lengua asturiana, lo que cinca al reconocimiento, al estatus de oficialidad, lo que llega a la situación socioeconómica de Asturias, yo veo bastante mal. Y, en fin, habría que hacer muchas cosas y empezar a hacerles ya y revertir todo este proceso y conseguir recuperar una parte de este talento, sobre todo talento mozo de fecho en Asturias, criado en Asturias que tuvo que emigrar a otros territorios donde tienen condiciones laborales mucho más falladices que las que hay en Asturias. Pero bueno, insisto, espero equivocarme en este pronóstico. Lo que hacemos, Paco, si te parece, guardámoslo, como Alderiques queda registrado, guardámoslo, y si no, y si te equivoques, lo que hacemos es decirte, oye, Paco, mira lo que dijiste en Alderiques hay cuanta ya, Prestaríame mucho equivocarme, ¿no? Estoy como sí. Cuando haces una apuesta, lo que quieres es perderla, ¿no? Digo, fue una apuesta, pero si la pierdo, pagola con mucho gusto, ¿no? En este caso. Encantado. A ver si, como estamos utilizando este nuestro en los CIES por esta ansia que estamos careciendo, a ver si podemos quedar en persona en unos meses, Paco, y grabamos esta entrevista, porque nos prestó por la vida, de verdad que damos más fondes gracias por atender todo este tiempo, robamos una montonera de tiempo para Alderiques, porque nos prestaba Aldericar y hablar contigo una montonera de temas, pues de literatura, hablar de política de Asturias, porque como digo, tienes una trayectoria como periodista, literato, que conoces muy bien el país y prestábamos mucho estas opiniones, y por eso damos más fondes gracias por atender a Alderiques, y quedamos de esta manera. Vamos a registrar todo lo que estás acabante de decir y no vamos a esperar 10 años, en unos meses o volvemos a retornar, si te parece, a pegarte un toquecín, si te parece y te apetece. Eso, hacemos una actualización al pronóstico de aquí a unos meses, cuando ya pase la tercera fola de la andancia y te da un poco mejor la situación y seguramente vamos a estar anímicamente un poco más animados de lo que estamos en este momento.
Pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo y muchas gracias por atender a Alderiques. Muchas gracias a ti, Samuel. Un abrazo. Alderiques 2.0. El mundo dende Asturias.